Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Gracias por acompañarnos. Saludamos a quienes nos siguen a través de Canal 44, la señal de todos, y también a quienes nos sintonizan a través de alguna señal de las televisoras públicas en México y América Latina. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ayer hablábamos sobre la salud de los hombres en medio de esta pandemia de COVID-19. Hoy hablaremos de la otra cara de la moneda, las mujeres, cómo se enfrenta desde el ámbito femenino, desde el ámbito de la salud femenina, la pandemia de COVID-19. Habría que decir que uno de los primeros, situaciones que se vivieron en esta pandemia fue la violencia contra las mujeres, un problema de salud internacional que con el paso de la pandemia se agudizó, según lo han informado organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que las epidemias, los desastres y las emergencias sanitarias sitúan a las mujeres y a las niñas en contextos de vulnerabilidad. Hoy le explicaremos por qué. La variante Delta de COVID advierte que puede ser más transmisible que la original. Expertos españoles se pronuncian por avanzar en la pauta completa de vacunación. En Medellín no solo los crematorios están al máximo de su capacidad, las unidades de cuidados intensivos y los servicios de urgencia de las principales regiones del país tampoco se dan abasto. Viajaremos, por supuesto, hoy hasta Colombia para conocer más de cerca esta situación. Mientras tanto, vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La pandemia COVID-19 vino a modificar toda una estructura sanitaria mundial, no solo para brindar la atención de emergencia, también para modificar las políticas con perspectiva de género en salud. La crisis coronaria afecta de manera desigual a hombres y mujeres en las necesidades específicas y en el acceso a la salud de ellas. Durante este trayecto de año y medio, los efectos directos e indirectos son dramáticos en la cuestión laboral, económica, social, cultural, seguridad y de salud. En este último sector, desde el inicio de la pandemia, ya los organismos advertían sobre el impacto devastador. La Organización Panamericana de la Salud recientemente mencionó que en 24 países, más de 200,000 mujeres embarazadas se enfermaron de COVID-19 en las Américas y al menos 1,000 han muerto por complicaciones del virus. Asimismo, indica que de continuar la pandemia desaparecería más de 2 décadas de avance en la ampliación del acceso de las mujeres a la planificación familiar y en la lucha contra la mortalidad materna en la región. En este largo trayecto se dio interrupción de los servicios de salud reproductiva y materna. Por otro lado, la COVID-19 afecta de forma diferente a las mujeres. Aunque tienen menos síntomas y gravedad que los hombres, impera la COVID persistente, es decir, los signos y síntomas duran más tiempo. Según un estudio de Reino Unido, la COVID-19 persistente aparece cuando uno o más síntomas de la enfermedad persisten en el tiempo, entre 4 semanas y 10 meses después de haber superado la infección. Hasta un 80% de personas padecen uno o más síntomas de manera persistente. Los síntomas que se mantienen en el tiempo son fatiga crónica, dolor de cabeza, dolor articular, falta de concentración, dificultad en conciliar el sueño e incluso ansiedad y depresión. Mientras que el estudio publicado en Nature Medicine muestra que en las mujeres menores de 60 años es 2 veces más probable que los síntomas de COVID-19 se mantengan durante más de un mes. Ante estas evidencias que deja la pandemia en la salud de las mujeres, la Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado por garantizar medidas efectivas de prevención y atención a la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la salud mental. Informó Isaura López Villalobos.
Vamos al informe habitual de la Organización Mundial de la Salud. Nos lo presenta nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE. Cristina, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las muertes por COVID-19 han disminuido un 12% en los últimos 7 días con respecto a la semana anterior, mientras que el número de casos ha caído un 6%, con 2,5 millones de contagios registrados. Se trata de la menor incidencia registrada desde febrero de este año, según el informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud. Del 14 al 20 de junio se registraron más de 64.000 muertes, unas 9.000 diarias, aunque la cantidad ha disminuido con respecto a la semana anterior en todas las regiones, excepto en Oriente Medio y en África, con un significativo incremento del 38%. La región africana también ha reportado un aumento del 39% en el número de contagios, con Sudáfrica, Zambia y Uganda como los países más afectados, según la OMS. Mientras que el número de casos globales de COVID-19 supera los 177 millones desde que comenzó la pandemia, el sur de Asia registró un descenso del 21% en los casos semanales y Europa una caída del 6% en comparación con la semana anterior. Por otro lado, América y Asia Oriental reportaron unas cantidades de contagios similares a las de la semana anterior. Por países, el número más alto de nuevos casos esta semana se registró en Brasil, seguido por India, Colombia, Argentina y Rusia. Con respecto a las variantes que cada vez se extienden más por el planeta, ahora mismo la que más preocupa a la Organización Mundial de la Salud es la Delta, proveniente de India y altamente transmisible, que se ha identificado esta semana en 6 países nuevos, lo que hace un total de 85. Además, las variantes alfa, beta y gamma también se identifican cada semana en nuevos territorios. Con respecto a la inmunización, ya se han administrado 2.400 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, aunque la brecha entre países en desarrollo y naciones ricas sigue presente. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Cristina, por este informe que no deja de ser preocupante. El avance de la variante Delta del virus SARS-CoV-2, como escuchamos, está presente cada vez en un mayor número de países, una variante que ha significado o que ha representado ser mucho más contagiosa que la original. La movilidad del verano y controles un poco severos expandieron por Europa. La variante del SARS-CoV-2 detectada en España en 2020, según concluye una investigación realizada por el consorcio SEC-COVID, en la que se han secuenciado más de 17,000 muestras del virus. Los investigadores advierten que es necesario encontrar el equilibrio justo entre economía y prevención para evitar cometer los mismos errores que en el verano del 2021. Y aunque destacan que se ha avanzado mucho en la vacunación, señalan que nos enfrentamos a variantes como la Delta, que son más transmisibles, especialmente entre los no vacunados y los que solo llevan una dosis. Y mientras el número de contagios no cesa en Colombia, en Bogotá, transmiten un mensaje de confianza a la Unión Europea. Confianza en Colombia y en el funcionamiento de sus instituciones. Con este mensaje, la Cámara de Comercio de Bogotá continúa en Madrid su gira europea para generar prosperidad en la región a través de los negocios y volver a situarse como destino de inversión puntero de América Latina. Su presidente Nicolás Uribe remarca este objetivo para recuperar 500.000 empleos en la capital colombiana. Necesitamos volver a activar sectores que se han demorado porque su naturaleza es la de aglomeración, como el caso de la realización de eventos y congresos, como el sector del turismo, y por esa razón es que hay una oportunidad para pensar en inversiones, para pensar en estrategias de promoción de trabajo conjunto entre Bogotá, las cámaras de comercio. Tras un año de pandemia en el que el PIB de la ciudad cayó hasta el 6,8%, Bogotá logró crecer un 1,1% en el primer trimestre de 2021. En ese proceso de recuperación, las estrategias conjuntas con países como España son claves para cumplir con estas perspectivas. España es uno de los socios más importantes para Colombia. El 25% de la inversión extranjera directa el año pasado era proveniente de España. Y esto no solamente es un testimonio importante de la confianza de España, sino que además tiene un efecto multiplicador por lo que significa la inversión española para Colombia en el contexto europeo.
Durante el acto celebrado en la Cámara de Comercio de España, Uribe explicó que la situación de tensión social vivida en las últimas semanas en Colombia es coyuntural y defendió la implicación gubernamental en la búsqueda de inversión extranjera, un escenario en el que animó a los empresarios españoles a retomar una relación histórica con el país latinoamericano. Continuamos hablando de la variante Delta porque en Alemania ha encendido ya los focos de alerta. Las autoridades alemanas alertan de la rápida expansión de la variante Delta y pidieron la máxima prudencia a los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a los viajes a Reino Unido, y recordaron que solo la pauta completa de la vacunación da la máxima protección. Según el Instituto Robert Koch de Virología, la variante Delta ataca especialmente a los grupos de población no vacunados o sin la pauta completa, es decir, a los más jóvenes. La variante Delta tiene actualmente una tasa de propagación del 6%. Se puede ver en el informe de ayer, pero la tasa está aumentando. Tenemos que observar esta evolución muy de cerca, porque está claro que la evolución depende de cómo sigamos aplicando las medidas sanitarias. Alemania se encuentra en plena desescalada de restricciones y la vida pública se ha prácticamente normalizado en las últimas semanas gracias al avance de la campaña de vacunación. Hasta esta mañana, 1 de cada 2 alemanes se ha vacunado al menos una vez, el 50%, es decir, 41,5 millones de personas. El 29,6% tiene la pauta completa de la vacunación, es decir, casi 1 de cada 3. Son 2 hitos importantes para Alemania, para nuestra campaña de vacunación. En medio de esa desescalada general, el gobierno de la canciller Angela Merkel recalificó a Reino Unido como zona de dominio de las variantes más agresivas en mayo, lo que implica la prohibición de viajar a ese país, salvo casos excepcionales. Y mire, continuando precisamente con esta variante, en España también han hablado de la variante Delta de COVID que apunta a ser más transmisible que la original y aunque en España su presencia de momento es escasa, expertos se pronuncian por avanzar cuanto antes en la pauta completa de vacunación, en especial en los grupos más vulnerables. Los datos que llegan de Salud Pública de Reino Unido apuntan a que esta variante tiene cierto escape a los anticuerpos neutralizantes a nivel experimental y menor eficacia con una dosis de vacuna, según el microbiólogo de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi. Sin embargo, las 2 dosis de Pfizer o AstraZeneca indica que son eficaces como para controlar esta variante, proporcionan una buena respuesta inmune y son efectivas para prevenir la hospitalización. En Reino Unido, más de un 80% de la población cuenta con una dosis y el 58% con las 2, pero la aparición de la variante Delta ha supuesto un repunte de casos y el retraso en un mes de la fase final del confinamiento. Lo veíamos venir desde hace ya varios días, se comenzaron a reportar mayor número de casos de COVID-19 en México. El excomisionado de la pandemia de la influenza en México, Alejandro Macías, dijo que si en el país inicia una tercera ola de COVID, sería principalmente en focos regionales. Afectaría a población más joven porque los adultos ya se vacunaron. Además, se espera que haya menor letalidad y hospitalización. Por otra parte, en la última proyección de la Universidad de Washington, se estima un incremento de casos a partir de septiembre, lo cual ha sido interpretado como una posible tercera ola. Esta universidad prevé que en algún momento desde junio hasta el 1 de octubre al menos 5 estados tendrán una presión alta o extrema en las camas de hospital. Este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que la última semana hubo un incremento de casos del 9%, pero es probable que al cierre de la semana el repunte podría ser entre 15 y 18 puntos porcentuales. Dijo que en unos días México habría vacunado a 1 de cada 3 mexicanos mayores de 18 años, al menos con una dosis. A partir de este lunes está disponible la plataforma para que el grupo de personas de 30 a 39 años se inscriba para recibir la vacuna, informó Elizabeth Ortiz. Se lo adelantábamos ya en titulares, en Medellín no se dan abasto los centros hospitalarios, tampoco los crematorios. Los crematorios de varias ciudades de Colombia están al borde del colapso. En Medellín se acumulan los cuerpos de los fallecidos por COVID-19 que esperan hasta 5 días para ser cremados.
Colombia vive la peor y más letal ola de contagios desde el inicio de la pandemia, pese a que en las últimas semanas la vacunación avanza a mayor ritmo. Este inusual tráfico de cuerpos en los crematorios lleva semanas y los trabajadores comienzan a habituarse. Al principio sí era más estresante todo, pero ya está uno como adaptando a ese medio y ya lo maneja con más tranquilidad. Este lunes Colombia sobrepasará la marca de los 100.000 muertos por COVID-19, ya que cada día registra más de 500 decesos aproximadamente. La tercera ola de la pandemia se ha extendido por más de 2 meses y no hay signos de mejoría. En servicios de nosotros, por ejemplo, el año pasado, en el rango de enero a mayo, tuvimos 446 servicios. En el mismo rango de tiempo del año 2021 tuvimos 876 servicios. No solo los crematorios están al máximo de sus capacidades, las unidades de cuidados intensivos y los servicios de urgencia de las principales regiones del país tampoco dan abasto. Casi 15 millones de colombianos han recibido una dosis o la pauta completa de la vacuna. Hacemos una pausa, regresamos. Continúan los estudios para determinar cuánto tiempo dura la inmunidad tras haber padecido COVID-19. Se ha hecho un nuevo estudio entre el personal de la salud. Tras el análisis a un grupo de 306 trabajadores del sector salud de los H.M. hospitales, los investigadores determinaron que los anticuerpos generados por la infección se mantienen después de 12 meses. De acuerdo con resultados publicados en el European Journal of Internal Medicine, la revista oficial de la Federación Europea de Medicina Interna. Se trata del primer estudio que mide la evolución de la cinética de los anticuerpos desarrollados ante el SARS-CoV-2 entre profesionales de salud con una media de edad de los 44 años y en el que el 70% son mujeres. El tiempo medio estimado en el que se mantiene la protección tras un contagio natural está en los 375 días después de la detección inicial de los anticuerpos. Según el investigador principal del estudio, José Barona, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario H.M. Monte Príncipe, los hallazgos del presente estudio en trabajadores sanitarios pueden extrapolarse a la población en general y proporcionar datos muy valiosos en el manejo de la pandemia de COVID. Los anticuerpos generados por infección natural tienen una duración media estimada de al menos 12 meses. Este estudio, que implica el seguimiento a los trabajadores por 10 meses, revela que 76% mantuvo sus niveles de cero positividad más allá de los 9 meses después de infectarse, pero con una reducción progresiva de los anticuerpos, que disminuyeron un 82%, mientras que se mantuvieron estables en un 13%. Durante este estudio, que se lleva a cabo con cohortes diferenciadas y estudiadas en distintos periodos desde el inicio de la pandemia, se observaron 2 perfiles dinámicos de anticuerpos diferentes. Uno, que fue más frecuente, con una disminución progresiva del título de anticuerpos, y otro menos frecuente, de personas que mantuvieron estable el nivel de anticuerpos durante casi 10 meses de seguimiento, informó Elizabeth Ortiz. Honduras inicia su 5ª jornada de vacunación anti-COVID para alcanzar 1 millón de personas vacunadas. Honduras inició el lunes la 5ª jornada de vacunación contra el virus que provoca la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19, con el objetivo de llegar al 1 millón de inoculados y dará prioridad a niños mayores de 12 años con alguna discapacidad, informó la ministra de Salud, Alba Flores. La jornada concluirá el 3 de julio y se pretende inocular a 418.860 hondureños con las vacunas de AstraZeneca y Pfizer. Hasta ahora se han aplicado 500.000 dosis y para mediados de julio el país centroamericano tiene proyectado superar el 1 millón de personas vacunadas. La verdad es que sí es una necesidad, dado el grado de vulnerabilidad que tenemos las personas con discapacidad.
La ministra Flores anunció que también serán vacunadas personas entre los 50 y 59 años con comorbilidades, trabajadores de la salud pendientes y personas mayores de 65 años, además de trabajadores esenciales como personal de seguridad nacional no asegurado por el servicio sanitario, empleados de funerarias, recolectores de desechos sólidos y otros grupos que vendrán a reactivar la economía turística y educativa. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua. Mientras tanto, la Unión Europea se prepara para recibir 150 millones de dosis adicionales de la vacuna Moderna. Esto será el próximo año. La Comisión Europea aprueba adquirir en 2022 150 millones de dosis adicionales de la vacuna anticovid de Moderna. Era una opción presente en el segundo contrato con la farmacéutica estadounidense firmado el pasado febrero, que incluía además otros 150 millones de viales que se recibirán este año. Lo confirmaba en un tuit la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen. Se ha reformado el documento para poder disponer de vacunas adaptadas a las nuevas cepas de coronavirus. Ya hemos firmado un acuerdo con una empresa para 2022 y 2023, anunciaba la comisaria de salud Stella Kyriakides. Y anoche se cerró un segundo acuerdo sobre vacunas con otra compañía para esos mismos años. Deberemos avanzar con una cartera que nos ofrecerá seguridad ante las mutaciones. El contrato con Moderna permite adaptar las entregas a las necesidades de cada Estado miembro y asegura su distribución desde el tercer trimestre de 2021 hasta finales del año que viene. Los países de la Unión Europea también tienen la posibilidad de revender o donar los viales que no necesiten a naciones no comunitarias. Tras esta decisión, Bruselas asegura disponer de 4.400 millones de dosis. Bueno, por lo pronto, esta esperanza que se abre también para los países que forman parte de la Comunidad Europea. Y mire, se lo contábamos también al inicio de este programa, son las mujeres las que en mayor medida han sufrido violencia intrafamiliar durante estos confinamientos por la pandemia de COVID-19. Casi una de cada 4 mujeres en México, el 24%, ha sufrido violencia física, sexual o psicológica de su pareja actual o anterior durante los meses más críticos de la pandemia por la COVID. Esto a finales del año pasado y principios de este 2021, aseguró el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el país. Sin embargo, esta cifra se incrementa a casi una de cada 3 cuando solamente se ve a las adolescentes de 15 a 19 años. Es decir, más del 33% de esas adolescentes ha experimentado violencia, explica el propio organismo internacional. A principios de este año se presentó en México un estudio donde se hace un análisis de la vulnerabilidad y situación que viven las mujeres en las Américas y muestra que el 26% de las mujeres de América Latina y el Caribe, entre los 15 y los 49 años, no pueden decidir si quieren tener relaciones sexuales, tomar anticonceptivos o abortar. Aunque el matrimonio infantil está prohibido en todos los estados en México, un 21% de las mujeres declaró haberse unido o casado antes de los 18 años. En 2020, se registraron más de 373.600 partos de adolescentes de 15 a 19 años, lo que significa más de 1,000 nacimientos al día, una tasa inadmisible, aseveró la secretaria general del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez. Además, el año pasado hubo 9.876 partos de niñas mexicanas de 10 a 14 años. La tasa se sitúa en 68.5 nacimientos por cada 1,000 adolescentes, lo que evidencia, dice, la violencia sexual que las niñas están sufriendo dentro de sus casas en el contexto de la pandemia por la COVID, informó Rocío López Fonseca. Vamos a Francia para que nuestro compañero Mario García Sánchez, corresponsal de la agencia EFE, nos actualice información de lo que está ocurriendo en este país. Mario, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Francia la pandemia remite progresivamente y sus efectos se ven reflejados en las medidas que está tomando el gobierno en los últimos días. Desde este pasado domingo, los franceses pueden circular libremente sin restricciones horarias y desde el jueves la mascarilla no es obligatoria en exteriores. La caída de la circulación del coronavirus a niveles de agosto de 2020 permite al Ejecutivo ver la luz al final del túnel. El primer ministro francés, Jean Castex, afirmó que estamos en un momento feliz, de vuelta a una especie de vida normal, y que eso es gracias al esfuerzo de los sanitarios e implicados en la vacunación. Hay que recordar que 1/4 de la población francesa ya recibió la vacunación completa, y casi 1/3 de la población adulta tiene 2 dosis. Además, la curva de contagios por la COVID-19 desciende gradualmente.
En las últimas 24 horas se notificaron 1.000 casos menos que hace una semana. No obstante, los infectados en Francia desde el inicio de la pandemia superan los 5.700.000. La cifra de pacientes que en la actualidad necesita cuidados intensivos se redujo muy significativamente. En total, 110.000 personas murieron en Francia por el coronavirus. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió hoy con los principales representantes de las discotecas para programar su reapertura, que será definitivamente el viernes 9 de julio sin mascarilla, pero a condición de presentar un certificado sanitario. El aforo en el interior deberá ser del 75%. Igualmente, los conciertos podrán celebrarse de pie a partir del 30 de junio. Reportó Mario García Sánchez desde Francia para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias, Mario, por esta información. Bueno, ya lo escuchábamos, mucho optimismo en Francia, sin embargo, siempre hay que recordar estas recomendaciones que han hecho los organismos internacionales abocados a dar seguimiento a esta pandemia. Se debe tener mucho cuidado con la reapertura de los espacios, con el regreso a ciertas actividades, deben hacerse con cautela, todavía respetando las reglas sanitarias que se han impuesto en medio de esta pandemia. Y bueno, en el caso de Francia, ya lo explicaba nuestro compañero Mario García, en gran medida esta reapertura obedece a que un porcentaje importante de la población ha sido ya vacunada. Sin embargo, insistimos, la vacunación no es la panacea, tenemos que seguirnos cuidando porque esta pandemia todavía sigue viva. Y mire, un año después de que el fotógrafo Emiliano Morenati inmortalizara el beso del Pulitzer, esta es la historia. Emilio Morenati ganó el premio Pulitzer por una serie de fotos sobre la pandemia, entre ellas esta que inmortalizaba el beso de Agustina y Pascual a través de un plástico después de más de 100 días sin verse. El símbolo del amor que puede con todo y que emocionó a tanta gente. Casi un año después, el fotógrafo y Agustina visitan a Pascual en su residencia. Aquí me había sentado. Pascual ha perdido mucha vista desde entonces y casi no lo recuerda. Yo vi que os dabais un beso. Aquel beso duró mucho tiempo, pero mucho tiempo, casi 103 días que no nos veíamos. Emilio le ha traído la foto enmarcada y le cuenta lo que supuso aquel momento para todos, incluido el personal del establecimiento con el que había compartido esos primeros meses tan brutales de COVID. Claro. Pues ahí estamos los dos, besándonos a través de plástico y mascarillas y todo. Esto hace muchos años ya. Muchos años no. Y cuando estaba haciendo yo esta foto, ¿sabes qué estaba pasando allí al lado mía? Que la gente que le cuidaron a usted por todos esos días estaba llorando a mares y se le caía a la gente las lágrimas de la emoción. Pero no solamente a la gente, sino también a mí. A mí se me caían las lágrimas haciendo esta foto porque fue un momento muy bonito, muy efusivo, muy tierno y además se os ve perfectamente aquí. ¿Cuántos creéis? Qué maravilla, Agustina. Agustina y Pascual llevan casi 60 años casados. El fotógrafo les dedica la obra agradeciendo a la pareja esa enorme lección de vida y esperanza. El amor en forma de fotografía. Gracias, Agustina y Pascual, por permitirme inmortalizarlo. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues estos momentos emotivos que nos ha dejado también la pandemia de COVID-19, en medio del dolor surgen también estas imágenes que llenan y mueven, por supuesto, el corazón. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Mire, hemos hablado a lo largo del programa de esta variante conocida como Delta. Discúlpeme usted. Bueno, pues resulta que han detectado una nueva variante, también conocida como Delta, pero es la Delta Plus, de acuerdo con una investigación. En la India se han identificado los primeros casos de esta variante Delta Plus, también conocida como AY1, y bueno, lo que dicen algunos medios especializados
es que, pues, pese a que ya están las vacunas para prevenir muertes por el virus, continúan las nuevas cepas o variantes que los expertos analizan como más peligrosas. Actualmente se ha hablado mucho de la variante Delta de COVID-19, la cual sigue generando preocupación. Sin embargo, recientemente en la India se alertó por una nueva cepa conocida como Delta Plus. De acuerdo con el medio Times of India, se han identificado los primeros casos de esta variante Delta Plus. El doctor Sujit Singh, director del Centro Nacional para el Control de Enfermedades de Nueva Delhi, indicó, según este medio, que se han detectado entre 15 a 20 casos de Delta Plus en diferentes estados de la India. Los expertos estudian la transmisibilidad y gravedad de esta mutación en los laboratorios de INSACOG, aunque no hay certeza exacta de cuándo y cómo se originó esta nueva cepa. Se cree que pudo haber llegado a fines de mayo desde Europa, por ello están analizando muestras de meses anteriores para saber si ya existían casos en marzo o abril. Así que bueno, pues ahí tiene usted esta variante que comienza a circular, conocida como Delta Plus. Saludamos en la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarte, querida Belén. Buen día. Gusto saludarle de igual forma a nuestra amable audiencia. Gracias, doctor. Pues hoy estamos dedicando nuestro programa. Ayer hablábamos de la salud en los hombres en el marco de esta pandemia de COVID-19. ¿Cómo llegamos las mujeres, doctor, a esta pandemia? La verdad creo que como heroínas, por principio de cuentas, Belén. Sí. Porque la verdad es que en muchos escenarios las mujeres, además de haber tenido que lidiar con la pandemia, tuvieron que atender muchos aspectos familiares de la educación de los hijos, de el dar solidaridad en el momento de enfermedad, tanto a padres, a hijos, a esposos, y por eso digo que en buena medida, como grandes heroínas que supieron enfrentar la enfermedad, pero también, como habitualmente ha sido, como seres humanos altamente solidarios con la sociedad, no solo con sus seres queridos. La pandemia de COVID-19 ha afectado de alguna manera un poco menos en cuanto a número de infectados a las mujeres, en una proporción, digamos, menor a los hombres, pero con una diferencia muy pequeña de entre 5 y 10 puntos porcentuales. Para el caso de México, por ejemplo, ayer comentábamos que durante el primer año de pandemia, el 45% de los casos ocurrieron en mujeres, el 55% ocurrieron en hombres, en varones, y esta situación fue básicamente similar en la mayor parte de lugares del mundo. Y por otro lado, la letalidad por la enfermedad aparentemente ha sido menor en las mujeres que en los hombres. Y ayer comentábamos, Belén, que muy probablemente, en vista de que las mujeres en general son muy disciplinadas en cuanto al control de sus enfermedades preexistentes, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etcétera, eso posiblemente estuvo a su favor para ser menos letal el COVID-19 en el caso de las mujeres. Esto como entrada, como comentario de entrada, así de manera global, querida Belén. ¿Podríamos decir entonces que quizá lo que se vio más afectado en estos meses de pandemia en el caso del grupo poblacional femenino, doctor, quizá fue la salud mental, porque como usted lo decía, o el bienestar emocional, porque como usted lo decía, las mujeres tuvieron que desempeñar muchísimos más roles de los que habitualmente desempeñan, y recuerdo también que usted lo ha dicho en otras ocasiones, doctor, hacerse cargo de los familiares enfermos en muchas de las ocasiones, de los padres, pero de los hermanos, pero la gente cercana a ella, siempre con este afán de protector y de cuidado, doctor.
Sí, definitivamente, Belén. Eso está publicado, pero además lo vemos en la cotidianidad. La mujer que está preocupada por el hijo enfermo, que se desvela por el hijo enfermo, por el esposo enfermo, que está, como decimos comúnmente, al pie del cañón en todo momento. Mira, yo tuve pacientes cuyo escenario fue el de la propia mujer enferma, otros integrantes de la familia enfermos, y ella, aún con la sintomatología encima, al pie del cañón, apoyando, ayudando, protegiendo, cuidando, con ese rol que siempre ha caracterizado a la fortaleza y al espíritu solidario de las mujeres, a las que no podemos menos que reconocer y abrazar con todo nuestro cariño y con todo nuestro afecto por lo que han significado durante esta pandemia de COVID-19. Claro. Doctor, hablábamos también de otro fenómeno, más que en la salud física, en la salud emocional, que se recrudeció en esta pandemia y que quedó incluso registrado y publicado por medios especializados. Nos referimos a la violencia intrafamiliar, que muchas de estas mujeres sufrieron todavía con mayor severidad que, digamos, en etapas donde no existía este virus. Las publicaciones sugieren de un incremento entre el 15 y el 20% de violencia intrafamiliar, en donde las principalmente afectadas fueron las mujeres, después de las mujeres los niños y después de los niños los adultos mayores. Lamentablemente sí ocurrió, está documentado, no en todas partes del mundo, pero en donde está documentado, lamentablemente esta situación ocurrió. Y es que es posible que en escenarios preexistentes de violencia intrafamiliar, la pandemia recrudeció este hecho en virtud del aislamiento social, en virtud de que las familias salieron menos de casa y pues eso posiblemente generó que relaciones humanas, interpersonales, familiares no óptimas previas a la pandemia, pues hayan tenido un agravamiento, una agudización durante este difícil periodo en que hubo afectación económica, en que posiblemente hubo pérdidas de empleo. Eso afectó más a la salud mental de todos, y cuando existe entonces un escenario preexistente de violencia, pues esto puede incrementarse ante una situación difícil como la de pandemia COVID-19. Así es, doctor, sin duda alguna, lo hemos dicho, estos escenarios, estas situaciones que tuvieron que enfrentar las mujeres, más allá de la salud física, que también hay que decirlo, evidentemente todavía no hemos podido erradicar del todo padecimientos en las mujeres que incluso podrían prevenirse con precisamente eso, con las revisiones preventivas. Lo explicaba ayer usted, doctor, el caso del cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, que a final de cuentas siguen siendo hoy por hoy enfermedades con alta mortalidad entre las mujeres. Claro, definitivamente, Belén, y lo que hay que resaltar es que la pandemia de COVID-19 sí vino a generar en todo el mundo un retraso en la atención de estas enfermedades crónicas, en la detección temprana, detección oportuna, porque el mundo entero se volcó a la atención de la pandemia de COVID-19 y muchas otras enfermedades pasaron a un segundo plano. Y ahora estamos viendo que estas enfermedades crónico-degenerativas, incluido, por ejemplo, el cáncer, en el caso de la mujer el más frecuente, cáncer de mama, pudo haber tenido una menor atención que lo que habitualmente recibía de atención previo a la pandemia de COVID-19. Así es, doctor. ¿Nos permite hacer una muy breve pausa y retomamos la charla? Con todo gusto, querida Belén. Gracias, doctor. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con más.
y son precisamente las mujeres las que más han sufrido con el cierre de los sistemas de salud internacional. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, advirtió que la continua interrupción de los servicios de salud para las mujeres debido a la COVID-19 podría borrar más de 20 años de avances en la reducción de la mortalidad materna y el aumento del acceso a la planificación familiar. Y es que las mujeres se han visto especialmente afectadas por la interrupción de los servicios de salud reproductiva y materna. Según estimaciones de la OMS, hasta 20 millones de mujeres en las Américas verán interrumpido su control de la natalidad durante la pandemia, ya sea porque los servicios no están disponibles o porque las mujeres ya no tendrán los medios para pagar la anticoncepción. La atención al embarazo y al recién nacido también se han interrumpido en casi la mitad de los países de las Américas. Además, recordó que las mujeres embarazadas son más vulnerables a las infecciones respiratorias como la COVID-19. Si se enferman, tienden a desarrollar síntomas más graves que muchas veces requieren intubación, lo que puede poner en riesgo tanto a la madre como al bebé. Según información de 24 países, más de 200,000 mujeres embarazadas se han enfermado de COVID-19 en las Américas y al menos 1,000 han muerto por complicaciones del virus. Si esto continúa, se espera que la pandemia haga desaparecer más de 20 años de avances en la ampliación del acceso de las mujeres a la planificación familiar y en la lucha contra la mortalidad materna en la región. Casi todas las muertes maternas son evitables e incluso volver a los niveles de mortalidad materna anteriores a la pandemia, que ya eran altos, podría llevar más de una década. La tasa de mortalidad materna en América Latina y el Caribe se redujo de 96 a 74 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos entre 2000 y 2017, una reducción global del 23.1% en ese momento, informó Rocío López Fonseca. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas advierte que las epidemias, los desastres y las emergencias sanitarias sitúan a las mujeres y a las niñas en contextos de vulnerabilidad. La vulnerabilidad de las poblaciones está determinada por el tipo de riesgos a los que se enfrentan y a la capacidad de respuesta, la cual es diferente para mujeres y hombres. La emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 implementó medidas preventivas y restrictivas como el confinamiento en las viviendas, lo que la Organización Mundial de la Salud reconoce como un elemento determinante de la salud de las familias, donde el cuidado de la familia incrementa la carga de trabajo que recae sobre las mujeres. Las epidemias, los desastres y las emergencias sanitarias sitúan a las mujeres y a las niñas en contextos de vulnerabilidad y, en consecuencia, a un mayor riesgo de violencia intrafamiliar, situaciones que han sido ampliamente documentadas por la Organización de las Naciones Unidas desde el año pasado. En un análisis realizado por la revista científica de la Universidad Autónoma de Coahuila, explica que desde el punto de vista ambiental, la relación entre la vivienda y la salud es compleja, y según la Organización Mundial de la Salud, las condiciones de su infraestructura se reconocen como un elemento determinante de la salud física, mental y social de las familias. Se ha hecho evidente que en México, gran proporción de los inmuebles no han sido diseñados para funcionar como espacios saludables y mucho menos dignos, debido a sus limitadas dimensiones y en muchos de los casos a la carencia de servicios básicos como agua, drenaje o electricidad, y no son aptos para una dinámica familiar armoniosa y prolongada. Y la contingencia obligó a la mujer a asumir el rol de desarrolladora de las nuevas condiciones de cohabitación, amortiguando las necesidades y caracteres de cada individuo dentro de la familia, así como se convirtió en maestra y en muchos casos proveedora, lo que ha vulnerado aún más su situación familiar, afirman especialistas, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, estas piezas que en gran medida recapitulan parte de lo que aquí hemos expuesto. La pregunta quizá que se hagan muchas de estas mujeres, doctor, ¿qué hacer frente a estos escenarios? ¿Cómo seguir algunas pautas de recomendación que puedan ayudarles a sobrellevar esta situación, doctor? Sí, Belén, definitivamente dos cápsulas muy importantes. La primera de ellas relacionada con muerte materna y que habíamos platicado hace un par de semanas en el programa, en donde la muerte materna
tuvo un incremento de aproximadamente el 15% a nivel mundial durante la pandemia, pero no directamente relacionado con la mortalidad que pudiera causar el propio COVID durante el embarazo, lo cual por supuesto que sí es un factor contribuyente, pero también porque muchas mujeres tuvieron miedo de acudir a sus citas de control prenatal, tuvieron miedo de entrar a hospitales, a clínicas, a centros de salud por el temor de infectarse por COVID-19, pero además también muchas instituciones, bueno, insisto, concentraron la atención en COVID y es posible que la atención y el control prenatal hayan sido menos intensos durante este periodo, lo cual pudo haber sido un factor contribuyente a la muerte materna que se observó durante este periodo, lo cual debemos resolver cuanto antes. La Organización Mundial de la Salud está con mucha preocupación por este motivo y ha insistido a los países en que esta parte, que por cierto es un indicador fundamental de calidad de los servicios de salud, se atienda cuanto antes para volver a retomar el paso a la reducción progresiva de la muerte materna hasta tratar de llegar a niveles cercanos al cero, que sería lo ideal. Y por otro lado, también, Belén, creo que el factor de la salud mental del que hemos hablado hace unos momentos, porque el cansancio, lo que llamamos burnout, es posible que haya invadido a las mujeres que, como antes señalamos, frecuentemente lidiaron ellas mismas con la enfermedad, pero también frecuentemente lidiaron con el apoyo, la solidaridad y el cuidado de sus seres queridos. ¿Cuántas veces las mujeres, por ejemplo, tuvieron que apoyar a los hijos para poder entrar a las plataformas electrónicas a recibir la educación en niveles básicos, etcétera? Y todo esto representó pues un incremento en el trabajo, en el estrés. ¿Cuántas veces, en virtud de el aislamiento social y el implementar las estrategias educativas a través de plataformas, pues realmente fue en las madres de familia en donde recayó pues esa tutoría de los hijos, y para esto muy probablemente un alto porcentaje de ellas no estaban preparadas, pero además no tenían destinado el tiempo para este propósito. Eso fue un incremento de trabajo impresionante de igual manera. Entonces todo eso genera cansancio mental, cansancio físico, genera burnout, y creo que de alguna manera las mujeres son quienes más lo han sufrido durante el periodo de pandemia. Claro, doctor, casi se nos termina el tiempo, tenemos un par de minutitos, pero pensaba también, doctor, en un sector de la población femenina que no lo ha visto nada sencilla en medio de esta situación de encierro y de trabajo excesivo. Las mujeres que están pasando por la menopausia, doctor, es una etapa también muy complicada en el que los estados de ánimo suben, bajan, y además, doctor, donde también se recomienda actividad, esparcimiento para poder sobrellevar esta etapa, algo de lo que han carecido las mujeres en este tiempo de COVID-19. Pues qué comentario tan pertinente haces, Belén, porque creo que no lo habíamos advertido en alguno de nuestros previos programas, y efectivamente el climaterio, la menopausia, son momentos difíciles desde el punto de vista físico y desde el punto de vista anímico en las mujeres, y es correcta la apreciación. El salir, el tener esparcimiento, actividad física, son fundamentales de forma conjunta con los suplementos hormonales que ellas frecuentemente requieren, y pues durante la pandemia se vio muy limitado este tipo de actividades, con lo cual es posible que el impacto del climaterio haya sido mayor. Fíjate que me dejas de tarea de alguna manera con este comentario el revisar sobre algunas publicaciones académicas que pudieran eventualmente
referirse a este tema en específico. Sí, yo creo que es un buen tema para abordar ya en lo particular posteriormente, doctor. No hemos abordado este tema y vaya que son muchas las mujeres que hoy por hoy están pasando por esta situación y que requieren también de alguna orientación, de algún apoyo, de alguna ayuda, doctor. Definitivamente, Belén. Retomemos este punto en particular, creo que es muy interesante. Muy bien, doctor. Y hablaremos también en programas subsecuentes, si le parece, lo dejamos también ahí en la mesa, sobre esta variante Delta Plus con la que nos ha sorprendido ahora India. Doctor, dicen todavía más contagiosa que la variante original que surgió precisamente en ese país. Definitivamente. A mí no solo me ha sorprendido, me tiene muy preocupado, porque sí hay publicaciones ya que hablan de mayor gravedad e incluso de escape inmunológico a las vacunas. Me preocupa mucho, además por los números de infectados que está manejando la India, el país más impactado en este momento por la pandemia de COVID. Y la presencia de esta variante ya en varios países, así que por supuesto que las alertas se encienden de nueva cuenta. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, un gusto escucharlo, un gusto compartir con usted esta mesa de trabajo, ahora a través de la línea telefónica. Sí, Belén. Con una disculpa porque sea por vía telefónica el día de hoy, pero mañana estoy allí con todo gusto. Claro que sí, doctor, acá nos veremos y nos saludaremos. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, hasta pronto. Igualmente es el doctor infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Dejamos en la mesa temas pendientes muy interesantes, así que sintonícenos el día de mañana a través de las diferentes señales que usted nos sigue. Hasta pronto.